Hoy en Hablemos de Video estaremos hablando acerca de las resoluciones. Bienvenidos a este tema súper interesante que te traigo en el día de hoy. Es importantísimo conocer acerca de las resoluciones e indagar y conocer el por qué hoy en día hay un 4K, hay un HD, hay un Full HD, que la gente en muchas oportunidades desconoce y simplemente van como un rebaño que van para el matadero, simplemente orientados por el marketing sin saber el porqué de las resoluciones, los tipos de resoluciones, cuál es la que más te conviene y por qué al momento de hacer una grabación conviene utilizar tal o cual resolución. Si nos remontamos a unos años atrás, los formatos audiovisuales más comunes eran el formato NTSC, que era el formato de resolución adoptado acá en América Latina, en Estados Unidos y Canadá, a excepción de Brasil y Argentina, quienes utilizaban el método PAL o el sistema PAL, que era más del continente europeo y de toda esa parte de África y esos lugares. Entonces, teníamos y convivíamos con esas dos resoluciones. En el caso, por ejemplo, del NTSC, tenía una resolución de 720 por 480 píxeles a 30 cuadros por segundo. Era el formato que adoptábamos y con una resolución o con un aspecto de ratio, es decir, ese marco de la imagen de 4:3, como se le llamaba popularmente. Y en el caso del sistema PAL, era un sistema que fue denominado a sí mismo como el sistema europeo, sistema PAL, y tenía una resolución de 720 por 576 píxeles con una velocidad de 25 cuadros por segundo. Es decir, que era un formato que en términos de la reproducción pudiera ir un poco más alineado a los fotogramas de cómo se veía el cine. Por eso es que antes, cuando tú ponías un canal europeo, se veía muy diferente al sistema NTSC, que era el sistema que nosotros generalmente veíamos acá, que era un poco como más fluido. Esas eran las dos resoluciones que se utilizaban en aquel entonces en la televisión y que mi generación y quizás parte de la tuya llegó a consumir. Posteriormente, y muy arraigado del mundo de la informática, llegó otra resolución que permitía tener una mayor definición. Cuando hablamos de resolución, que es importante pues hablar un poco acerca de este término, se refiere nada más y nada menos que a ese resultado de la multiplicación de las líneas horizontales y verticales que componen la imagen. Esas líneas están formadas por puntos. Esos puntos son llamados píxeles, que son los que conforman la imagen. Asimismo, píxeles como los mismos que se emplean en el mundo de la fotografía. Entonces, al tener en una imagen mayor cantidad de píxeles, eso se traduce a una mayor definición, es decir, poder ver con mayor claridad y nitidez la imagen, ¿ok? Entonces, simplemente la resolución es eso, la multiplicación de las líneas horizontales por las líneas verticales. Luego de los formatos ya mencionados anteriormente, formatos análogos, entonces llegaron resoluciones como la resolución HD o alta definición, que es simplemente una imagen conformada por 1280 píxeles horizontalmente por 720 verticalmente. Este formato HD, High Definition o alta definición revolucionó todo porque ya no había que pensar solamente por cómo se iban a grabar esos formatos, cómo íbamos a empezar a transicionar de lo análogo a lo digital, dónde se iba a ver ese tipo de contenido y así por el estilo. En esa época recuerden que llegaron los televisores HD en formatos de plasma, luego en formato LCD y así por el estilo hasta lo que conocemos en el día de hoy. Posteriormente, en esa oportunidad era una tecnología un poco cara, pero sin embargo, aunque nosotros ya contáramos con un televisor HD en la casa,
un televisor rectangular, porque recuerden que ahora tiene, o tenía en aquel entonces cuando salió el HD, líneas más largas conformadas por mayores píxeles, y esto llevó a que pasáramos de tener televisores cuadrados en un aspecto de ratio de 4:3 a un aspecto de ratio ya de 16:9. Es decir, teníamos una imagen un poco más panorámica que en esa composición permitía ver mayores detalles, ¿ok? Entonces eso fue la llegada del HD en aquel entonces. Ya posteriormente la tecnología fue avanzando y entonces lo que estaba sucediendo en aquel entonces era que quizás en televisores HD empezamos a ver contenido que estaba hecho todavía en 4:3, en formato cuadrado. Y lo que se hacía en aquel entonces era una conversión para llevar esa imagen cuadrada a una imagen ya más horizontal, y por eso era que en aquel entonces era común ver contenido con dos franjas de color negro, una debajo y una encima, para poder darle ese formato más horizontal, si pudiéramos llamarlo de esa manera. Se quitaba información, pero era lo que en aquel entonces permitía poder hacer esa conversión y que esos videos que estaban hechos en 4:3 pudieran verse perfectamente en formatos de HD o 720p. Ese último dígito, o sea, 1280 por 720, ese 720p, y eso pasa en todas las resoluciones, es lo que identifica cuando estamos hablando de HD, Full HD, 2K, 4K, 8K y así por el estilo. Entonces, con el paso del tiempo, se desarrolló todavía una tecnología que permitía todavía incorporar más píxeles en el proceso para obtener mayor definición. Y así fue como llegó el formato ya Full HD, en donde, a diferencia del HD, teníamos 1920 puntos píxeles que conformaban líneas horizontales por 1080 en el aspecto que tenía que ver con las líneas verticales. Entonces ya teníamos una imagen más definida, teníamos una imagen que permitía ver mayores detalles en la imagen, y por supuesto esto permitió que de manera muy simple pues se relegara un poco el formato HD y ya empezáramos a adoptar el formato Full HD, 1080p como se le conoce generalmente, haciendo alusión a la cantidad de los píxeles que esta resolución permite. Con la llegada de la televisión digital también se dio algo muy importante, y es que los sistemas cambiaron. Pasamos a ya adoptar el sistema ATSC, que es el formato ya de manera reconocida en esta parte del mundo para los formatos que tengan que ver con las resoluciones en Full HD, que por lo general consumimos en la mayoría de los países que conforman toda América. Y eso ha permitido que ya todo cambie. Ya los canales cambiaron, los equipos, aquellos que hacían transmisión análoga ya se movieron a la parte digital y así por el estilo. ¿Por qué traigo todo este como panorama? Porque cuando nosotros vamos a comprar una cámara en lo que nos compete a nosotros, es importante saber qué tipo de resolución permite grabar tu cámara, porque de ello va a depender la posibilidad de poder reproducir contenido que puedas desarrollar con tu cámara en esos monitores o en esos formatos que pueda aceptar tal o cual televisor. Hoy en día es muy común hablar del 4K, y es así. La mayoría de las cámaras que ya compramos en el mercado vienen con la incorporación de este formato, el formato 4K, del cual te voy a hablar en un momento. Lo importante que sepas es que si te están vendiendo ya una cámara que solamente permite grabar en HD o en Full HD, realmente no vale mucho la pena hacer esa compra, porque a veces la diferencia entre una cámara económica que tenga esa posibilidad a una que grabe 4K, realmente yo preferiría invertir un poco más de dinero y comprar una cámara en 4K, porque al tener 4K me va a permitir pues adoptar todos los formatos que de 4K hacia abajo pueda tener disponible la cámara para grabar. Pero vamos a adentrarnos un poco acerca de otras resoluciones hasta llegar a 4K, para que entiendas la importancia de saber y conocer al momento de incluso elegir tu equipo o al momento de hacer una grabación, por qué elegir tal o cual formato de grabación en función de la resolución.
El formato Quad High Definition, o mejor conocido como 2K, es aquel que está conformado por 2560 por 1440 píxeles. Es conocido popularmente como 2K o 1440p y es un estándar bastante utilizado principalmente en el mundo de los smartphones que quieren ir un poco más allá de lo que es la resolución Full HD mencionada anteriormente. Posterior al formato 2K llegó el Ultra High Definition con una resolución de 3840 por 2160 píxeles, es decir, todavía mayores líneas horizontales y verticales y mayores píxeles que la conforman para tener una mayor definición. Este es el famoso formato 4K que también puedes encontrar o conocerlo como el 2160p. Como te dije anteriormente, la última cifra es la que determina comercialmente el formato. Es un estándar de alta resolución, muy superior al Full HD y que poco a poco se empieza a convertir en lo normal en televisores de gama media y altas. Y por último tenemos el 8K o el Ultra High Definition, conformado por 7680 por 4320 píxeles, es decir que también es conocido por 4320p. Este formato es el que aspira a destronar el 4K. ¿Por qué es importante conocer acerca de las resoluciones? Sencillo, porque esto te va a permitir a ti saber incluso en qué formato o en qué resolución grabar. De repente, si un cliente te dice porque le resuena mucho la palabra 4K, 4K, 4K y está hastiado de que le bombardeen por todos lados con 4K, él es que quiere estar a la moda, quiere estar en 4K. Y te dice, yo quiero que mi video sea grabado en 4K y que me lo entregues en ese formato. ¿Por qué? No sé, porque 4K es mejor. O sea, ni siquiera te lo saben explicar. Tú, siguiendo las indicaciones, entregas ese video en 4K. Cuando lo envías al cliente a través de un WeTransfer o algo por el estilo, resulta que primero pesa mucho, ¿ok? Segundo, se le va a frizar, no lo va a reproducir con la fluidez que debería porque él lo va a ver en su computador de la oficina, en donde generalmente es un computador muy básico para trabajar ofimática. Eso va a quedar para ti como un punto negativo porque lo primero que va a entender el cliente es que le enviaste algo que no sirve, ¿ok? Cuando realmente tú seguiste las indicaciones. ¿Qué yo haría en este caso? Conversaría previamente con el cliente. ¿Por qué quieres un video en 4K? ¿O dónde se va a reproducir ese video final en 4K? Porque de nada sirve que yo te mande un video, por ejemplo, en 4K para ser colocado en Instagram. Instagram lo va a convertir para hacerlo más liviano y llevarlo al formato que de manera habitual utiliza. Ok, lo vas a llevar a YouTube porque en 4K cuando la gente tiene situaciones con el internet y no permite que se reproduzca con esa fluidez. Y lo que pasa generalmente es que tenemos un video en 4K y terminamos bajando la resolución a 1080p porque el internet, como saben, en este lado del mundo es un poco malo, vamos a decirlo de esa manera. Claro, cuando llegue el 5G ya la historia será diferente, pero para que eso suceda va todavía a faltar un tiempecito. En sentido general, si vas a comprar un equipo, piensa que ya tenga la posibilidad de grabar en 4K. ¿Por qué? No porque vayas a editar todo en 4K, sino porque al tener el formato 4K automáticamente arrastra los formatos que están debajo de esa resolución y por lo tanto ya tienes un equipo actualizado que te va a servir durante mucho tiempo. Importante como recomendación final también que sepas que si vas a editar videos en 4K, debes tener una computadora que realmente se mueva lo suficientemente bien para procesar ese video, ¿ok? No es solamente que compré una cámara 4K. Debes pensar que así como haces inversión para comprar tarjetas que soporten la velocidad de transferencia de imagen al momento de hacer la grabación, pensar en realmente tener una computadora responsable que pueda permitir de manera eficiente editar ese video. Así que hasta aquí el tema de hoy. Espero que te sea del agrado total y que sigamos aprendiendo en esta comunidad de Hablemos de Video. Recuerda dejar tus comentarios en la parte de abajo, seguir enriqueciéndonos, nutriéndonos de esta información y por supuesto agradecer a cada uno de ustedes porque cada semana
la cantidad de suscriptores pues va aumentando y esto permite que nuestro canal siga siendo recomendado y que esta información llegue a más personas. Muchísimas gracias de verdad por el favor de tu atención en cada entrega. La próxima semana prometo contenido nuevo para ti en este canal que es tuyo, Hablemos de Video. Así que hasta una próxima entrega en donde estaremos por supuesto hablando de este fascinante mundo audiovisual que nos encanta. Un abrazo grande para ti.